Capítulo 49. Jaune se ajustó el poncho que le había prestado su padre mientras recorría la ciudad semi-inundada. El agua le chapoteaba en los tobillos y la lluvia le golpeaba la espalda. Cada paso le exigía 10 veces más esfuerzo del habitual y, a pesar de no ser ni mediodía, estaba tan oscuro como si fuera medianoche. Sinceramente, era increíble lo diferente que podía verse un lugar, incluso uno en el que creciste, cuando estaba teñido de oscuridad. La única ventaja de esta tormenta artificial era la ausencia de viento. Las gotas de agua caían como minibombas. Era un fastidio, pero al menos no tenía que preocuparse de que el viento se las devolviera a la cara. Aún así, Jaune no sabía cómo se suponía que alguien debía luchar en esas condiciones. Él, en concreto, estaba en desventaja, ya que la tiza que solía usar para dibujar sus grabados era inútil con ese tiempo. Para improvisar, había cogido una baraja de cartas de la casa y cualquier color de rotulador o bolígrafo que hubiera podido encontrar. Por suerte, Maube había cumplido con su gran colección, pero aún así, Jaune sabía que iba a ser incómodo dibujar sus grabados en naipes con sus materiales de arte tan dispares. Quizás fue una mala idea. Quizás debería regresar. No lo hizo. Siguió caminando penosamente hacia su destino como un perro apaleado. Arthur había dicho que no sería difícil encontrarlo, y tenía razón. Las nubes arriba se retorcían y giraban de forma que apuntaban hacia un centro. Para alguien que no lo supiera, probablemente habría sido imposible notarlo, pero para Jaune era un mapa perfecto. Siguiendo el camino hacia el centro de la tormenta, llegó a la parte trasera del pueblo, donde el arroyo entraba por la muralla. No había muchas casas por allí, lo cual era bueno para los residentes, pero malo para Jaune, ya que no había mucho refugio. Probablemente iba a necesitar refugio, ya que había alguien al otro lado del arroyo que no era Arthur, y si no era Arthur, solo habría otra persona en medio de la tormenta. Para ser un antiguo agente del caos, el sombrerero loco parecía sorprendentemente normal, a pesar de su altura anormal, de al menos 2,5 metros. Su atuendo también resultaba anticuado, pues vestía un traje marrón verdoso ligeramente andrajoso, con guantes y frac. Habría encajado perfectamente como mayordomo de Schne si se hubieran ajustado los colores, cosido los desgarros y lavado las manchas de barro. Solo por encima de los hombros se notaba que esta persona no estaba del todo bien. Primero, estaba el gato de un púrpura antinatural que descansaba sobre sus hombros casi perezosamente. Moviéndose hacia arriba, la cara del sombrerero loco estaba cubierta de polvo blanco. Polvo que Jaune recordaba haber aprendido que la antigua nobleza solía usar. Sin embargo, el polvo que el sombrerero loco llevaba estaba aplicado tan espeso que parecía que no tenía labios. El cabello rubio rizado, que era tan opaco que parecía rosado, cubría completamente sus ojos atrayendo aún más la atención hacia el sombrero del hombre que obtuvo su título. Jaune realmente no podía decir por qué. El sombrero del sombrerero loco no era especialmente extraño. Parecía bastante parecido a un sombrero de copa normal, aunque en un extraño color verde oscuro y con 2 plumas blancas aparentemente pegadas en el frente. Sin embargo, con los ojos reales cubiertos, esas plumas inclinadas dieron la impresión de que eran los ojos reales del sombrerero loco. Bien podrían serlo, por lo que Jaune sabía. La tormenta seguía azotando a ambos con fuerza, azotándolos con la lluvia. Al sombrerero loco no parecía importarle, a pesar de estar empapado. En realidad, nada parecía importarle. Jaune lo había estado mirando fijamente durante los últimos 2 minutos, y no reaccionaba en absoluto. De hecho, el gato parecía más interesado, devolviéndole la mirada con una amplia sonrisa. ¿Cómo podía sonreír un gato? Los dos estaban en un punto muerto, con el sombrerero loco inmóvil como una estatua, y Jaune sin querer dar el primer paso. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrían permanecido así si el tercer participante no hubiera aparecido? Bienvenido de nuevo al mundo desconocido. Pensé que no podrías estar lejos mucho tiempo. Arthur entró en escena con una calma notable a pesar de un vendaje en la cabeza y una ligera cojera. Dejó que Jaune compartiera el espacio bajo su paraguas cuando se acercó lo suficiente. Jaune podría haber dejado clara su postura, pero discutir con su único aliado frente al sombrerero loco habría sido una estupidez. Era mejor dejar que Arthur pensara que había vuelto a ser un conserje para siempre. ¿Y ahora qué? Preguntó Jaune. ¿No has estado prestando atención? Lo matamos, claro. Ya lo sé. Solo, pensé que sería más agresivo. Jaune no se sentía cómodo empezando con violencia cuando el sombrerero loco ni siquiera parecía hostil.
¿Qué pruebas tenía Jaune de que la persona frente a él era siquiera el sombrerero loco? Solo la palabra de un desconocido. ¿Qué? ¿Te has echado atrás? No ha hecho nada, expresó Jaune. ¿Es necesario? Su sola existencia enloquecerá a este pueblo si lo permitimos. Dices eso, pero perdóname por ser cauteloso. No quiero terminar haciendo el trabajo sucio de la reina Grimm. Ah, así que es eso. ¿Crees que es una especie de truco? Es una preocupación justa, pero ten por seguro que no te lo cuestionarás mucho. El sombrerero loco es lo peor que puede pasar. Arthur se frotó la palma como si intentara sacar algo. Entonces, ¿por qué no hace nada? Probablemente se esté preguntando lo mismo de nosotros. Le intriga que dos personas se atrevan a enfrentarse a una tormenta solo para mirarlo. ¿No debería saberlo ya? Peleaste con él anoche, ¿verdad? Arthur se encogió de hombros. Claro, pero seguro que ya lo ha olvidado. Jaune entrecerró los ojos con frustración. ¿Cómo pudo olvidarlo? La locura se define por sufrir una desconexión con la realidad. La pérdida de la continuidad del tiempo es un rasgo común entre quienes la padecen. Supongo que el sombrerero loco sufre lo mismo, aunque existe la posibilidad de que simplemente sea un despistado. ¿Creerías que la pelea de anoche terminó porque se alejó? No sería lo más extraño que Jaune hubiera oído. Así que está esperando a que demos el primer paso. Era difícil de creer cuando el sombrerero loco apenas se había movido durante todo este tiempo. Solo los observaba con aire escalofriante desde el otro lado del arroyo. Jaune se preguntó cómo serían sus ojos bajo ese pelo. ¿Eran llenos y erráticos o muertos y vacíos? ¿Acaso tenía ojos? Creo que eso es exactamente lo que está esperando. Dar lo mejor de sí. Yo. ¿Por qué tengo que empezar? Es tu presa. Es cierto, pero yo empecé la última vez. Creo que es justo que empieces tú esta vez. Qué arrogante estupidez, pero Jaune no podía obligar a Arthur a actuar. Todavía no me siento del todo cómodo atacando a alguien sin provocación. Si así te sientes, quizás quieras intentar comunicarte con él. Te prometo que no intervendré. Jaune no necesitaba que le dijeran que intentar hablar con el sombrerero loco sería un desastre, así que, sin otra alternativa para romper el estancamiento, Jaune dio un paso al frente y le tendió la mano. La única respuesta del sombrerero loco fue ladear ligeramente la cabeza. Jaune sintió que le ardía la piel mientras disparaba una de sus líneas de tatuaje al sombrerero loco, con la ingenua esperanza de que ese único ataque pusiera fin a la situación. El sombrerero loco ni siquiera intentó esquivar la lanza de luz, y parecía que iba a impactarlo de lleno, pero el gato sobre sus hombros la zarpazó como si jugara con un juguete. La lanza voló en la dirección en la que el gato la lanzó, ignorando por completo la voluntad de Jaune, quien intentaba cambiar su curso. Se estrelló contra la muralla de la aldea, abriéndola de par en par mientras seguía avanzando hacia el bosque antes de disiparse. «¡Qué criatura más molesta!», resopló Arthur. El sombrerero loco seguía inmóvil incluso después del intento de asesinato, pero algo había cambiado sin duda. La tormenta se había suavizado un poco a pesar de no haber cambiado de intensidad, y bueno, Jaune no sabía cómo explicarlo. El sombrerero loco ya no se veía bien. Nada había cambiado físicamente en él, pero era como si Jaune lo estuviera mirando a través de una pantalla de televisión. Ese inexplicable cambio de perspectiva solo empeoró cuando el sombrerero loco finalmente avanzó. «Prepárense. Aquí está». Arthur sacó un orbe robótico amarillo de su abrigo y lo lanzó al aire, donde empezó a flotar a su lado como un globo sin cuerdas. Jaune no tenía nada tan único y simplemente levantó su escudo. El sombrerero loco se acercó al arroyo que los separaba, y por un momento Jaune pensó que caminaría sobre el agua como si fuera tierra firme, pero al pisarla, se cayó como cualquier otro. El gato morado chilló al ser arrastrado también bajo la superficie. Lo único visible era el sombrero, que asomaba como un cocodrilo a punto de arrastrar a su presa. La vista no inmutó a Arthur, y no iba a desaprovechar esta oportunidad. Venus, sobrecalienta. El orbe, del tamaño de un puño, voló a la superficie del arroyo y se sumergió. Al instante, el agua burbujeó y el vapor brotó a borbotones del arroyo. Peces muertos subieron a la superficie, con las escamas literalmente derritiéndose. Incluso desde donde se encontraba Jaune, sentía como si tuviera la cara sobre una fogata y estuviera tragando el humo. No podía imaginar lo caliente que debía estar el agua. Pero ninguno de los dos creía realmente que algo así bastaría para detener al sombrerero loco, y se les demostró la razón cuando el agua fluyó repentinamente hacia arriba, desafiando la gravedad, creando una poza elevada.
Solo una pequeña sección del arroyo se vio afectada, así que por un lado el agua fluyó hacia la poza y por el otro, se derramó en una cascada. El manto de agua flotando libremente habría sido hermoso si no hubiera revelado a un sombrerero loco ileso de pie en la zanja recién creada. Trepó torpemente por el terraplén hasta su lado, con la misma indiferencia de siempre. Luego chasqueó los dedos. La fuerza que sostenía el arroyo cedió, haciendo que el agua volviera a caer sobre Remnant. A cambio, el mundo perdió todo su color. De repente, Jaune solo podía ver en escala de grises, como si hubiera sido transportado a un mundo dibujado a lápiz. Arthur bufó y lanzó otro orbe metálico. Este era mucho más grande que el anterior y probablemente también de otro color, pero en este mundo de escala de grises, Jaune solo pudo distinguir que era un poco más claro. Saturno, detente. Saturno no salió volando como Venus. En cambio, 3 anillos rodearon al sombrerero loco, sujetándole brazos, piernas y manos. Cayó como un saco de piedras y de bruces en el barro. El gato saltó de sus hombros justo a tiempo y aterrizó sobre su lomo. Jaune usó su tatuaje para disparar 3 lanzas más y las guió para que se acercaran al sombrerero loco desde diferentes direcciones. Miau, con una velocidad increíble, el felino golpeó una lanza con la cola, se abalanzó para golpear la segunda con la pata y usó al sombrerero loco como trampolín para darle un cabezazo a la tercera. Todas las lanzas se dispersaron contra la voluntad de Jaune, y una estuvo peligrosamente cerca de alcanzarlo. Una vez controlado el ataque de Jaune, el gato se volvió hacia los anillos que sujetaban a su amo y comenzó a morder uno. El anillo no desapareció ni se quebró, pero el orbe que los había creado comenzó a chispear y humear. Saturno, suéltalo. Los anillos que rodeaban al sombrerero loco desaparecieron y, al hacerlo, Arthur sacó un revólver de aspecto sofisticado y disparó varias veces al gato, que éste esquivó con asombrosa facilidad. ¿Qué es eso?, preguntó Jaune cuando Arthur se dio por vencido. Un obstáculo molesto. Si el sombrerero loco es capaz de lanzar cualquier tipo de magia, entonces esa cosa es capaz de interrumpir cualquier tipo de magia. En cierto modo, es incluso más peligroso que el poder de los ojos plateados, que solo pueden destruir la magia. A Jaune no le dio demasiado tiempo para procesar ese horrible conocimiento ya que, sin siquiera molestarse en levantarse, el sombrerero loco volvió a chasquear los dedos. El mundo volvió a su color, pero a cambio de eliminar esa pequeña molestia, se formaron grietas en el suelo y surgió una sustancia viscosa y marrón. Al extenderse rápidamente, la hierba que tocó se marchitó y luego se convirtió en polvo como si envejeciera 1000 años por segundo. Jaune entró en pánico, sabiendo que esa baba sería devastadora si llegaba al pueblo. Tomó una de sus cartas y dibujó un grabado en ella tan rápido como pudo. Una vez terminado, el suelo que rodeaba la baba y al sombrerero loco se levantó, atrapándolos en una especie de cuenco e impidiendo que la baba se extendiera más. Venus, explosión. Nivel máximo. El orbe de Venus se hundió en el cuenco de tierra y, en una detonación que sin duda alertó a todo el pueblo, hizo volar tierra y rocas como un volcán en erupción. Entre los objetos lanzados al cielo se encontraba el mismísimo sombrerero loco. Su ropa quedó chamuscada y su piel ennegrecida. Aterrizó fuera del cuenco, deformándose como un muñeco de trapo. La caída habría matado a cualquier persona normal, por no hablar de la explosión anterior, pero el sombrerero loco sobrevivió gracias a la luz brillante que lo protegió al impactar contra el suelo. Jaune casi se atragantó al darse cuenta de que el sombrerero loco tenía aura. Tener aura significaba tener alma, y eso era algo que Jaune no podía conciliar fácilmente con el ser que tenía delante. No te desanimes, gritó Arthur. Es nuestra mejor oportunidad. Jaune parpadeó un par de veces antes de comprender lo que Arthur quería decir. El gato había desaparecido. La mejor defensa del sombrerero loco había desaparecido. Jaune disparó rápidamente 2 lanzas de luz más, pero antes de que pudiera disparar la tercera, el sombrerero loco se quebró. Jaune no estaba donde antes. El sombrerero loco y Arturo habían desaparecido, y en lugar de hierba mojada, Jaune estaba de pie sobre adoquines. Estaba en una de las muchas callejuelas que atravesaban Anvil Creek, con edificios que lo aprisionaban a ambos lados. Al menos esperaba seguir en Anvil Creek. Parecía probable, ya que los edificios le resultaban familiares y una terrible tormenta seguía rugiendo arriba. Aún así, si lo habían teletransportado, era imposible saber dónde estaba realmente. Quizás ni siquiera estuviera en Remnant. ¿Y si el sombrerero loco lo había enviado a una dimensión alternativa?
Presa del pánico, Jaune revisó su poncho, donde guardaba todos sus objetos mágicos, hasta que encontró su placa transdimensional. Por suerte, todos los discos estaban en el orden correcto, así que sabía que estaba en la dimensión correcta. Solo le quedaba buscar un punto de referencia para confirmar que estaba en Anvil Creek. El callejón en el que se encontraba se parecía demasiado a cualquier otro camino secundario como para que pudiera distinguirlo. Después, se encontraría con Arthur. O bien solo Jaune se había teletransportado y Arthur estaba luchando solo contra el sombrerero loco, o ambos se habían teletransportado y él estaba en otro lugar de la ciudad. Fuera lo que fuese, Jaune podía usar las nubes para guiarse. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, alguien chasqueó los dedos. Algo invisible se estrelló contra él y lo arrastró hasta la pared del callejón. Intentó escapar de la fuerza que lo inmovilizaba, pero esta pared invisible parecía no tener fin, al menos no uno que él pudiera alcanzar. Peor aún, apenas había terminado con él, ya que seguía empujándolo hacia el edificio que tenía detrás, intentando aplastarlo. Con los brazos atados, Jaune no pudo usar sus grabados, así que la única opción que le quedaba era disparar una de sus últimas lanzas. Era peligroso usarlas a quemarropa y la explosión resultante lo demostró, pero por suerte funcionó. El muro invisible se dispersó, aunque no supo exactamente cómo. Por el momento, no importó. Jaune cayó de rodillas, con los oídos zumbando, la vista dándole vueltas y preocupado por haberse roto algunas costillas. Ahora no podía hacer mucho cuando todo su cuerpo estaba siendo aplastado. Fue un suplicio ponerse de pie, y ciertamente no ayudó ver al sombrerero loco observándolo como si siempre hubiera estado allí. El gato también había regresado, firmemente sobre los hombros del sombrerero, todavía sonriendo. A Jaune le quedaba solo su última lanza de luz, pero la verdad es que, incluso si aún tuviera las 8, ese estúpido gato probablemente encontraría la manera de bloquearlas todas. Necesitaba un enfoque más sutil. Jaune sacó una carta del bolsillo y se quedó de pie, oculta a la vista, mientras comenzaba a dibujar un grabado. Sin embargo, el sombrerero loco ya no se conformó con esperar y chasqueó los dedos una vez más. Jaune se preparó para cualquier prueba que el sombrerero le deparara esta vez, pero sorprendentemente lo que surgió no fue dañino en absoluto. Bombillas de luz no más grandes que luciérnagas flotaban frente al sombrerero como estrellas en el cielo nocturno. El gato arañó a uno, haciéndolo desaparecer, pero aparte de eso no hicieron nada. De hecho, eran relajantes de ver. Jaune se preguntó si para eso servían. Intentaban hacerle bajar la guardia, pero ¿para qué molestarse? Un chasquido de dedos era la única pista que Jaune recibía, y el sombrerero loco parecía capaz de cualquier cosa. En realidad, quizá no. Debía haber algún límite al poder del sombrerero, de lo contrario, Arthur y él habrían muerto al primer chasquido. Arthur había dicho que el sombrerero loco podía hacer que 2 más 2 fuera igual a cualquier cosa, desde 0 hasta infinito, pero quizá no pudiera llegar a hacerlo igual a Z. Por supuesto, esto fue bajo el supuesto de que el sombrerero no solo estaba jugando con su comida antes de comer. Sea como fuere, el sombrerero pareció coincidir en que los orbes de luz no eran muy efectivos y preparó otro chasquido, pero Jaune terminó su grabado. Una explosión repentina apareció frente al sombrerero, lo suficientemente grande como para derribarlo e interrumpir su chasquido. O al menos, eso era lo que se suponía que debía pasar. En cambio, ese maldito gato pareció percibir la magia incluso antes de que se formara por completo y la atacó. La explosión no se produjo, la carta en la mano de Jaune se rompió en pedazos, y el chasquido se produjo. Fue Jaune el que salió volando. Sintió como si le hubieran dado un gancho en la mandíbula mientras el mundo entero daba vueltas. Ni siquiera vio que lo golpeó antes de que el sombrerero volviera a estallar. Sin rumbo fijo, Jaune rodó por la calle con la esperanza de evitar lo que fuera que viniera a por él esta vez. Casi logró caer sobre un montón de plumas blancas de pájaro. Al ponerse de pie, las plumas estaban por toda la calle y otras más flotaban del cielo, complementando la lluvia, pero al igual que los orbes, las plumas parecían inofensivas. El sombrerero loco definitivamente solo estaba jugando con él, pero esto representaba una valiosa oportunidad. Ese gato podría ser capaz de interrumpir la magia, pero Jaune había visto por Arthur que no podía proteger contra los ataques más mundanos, así que Jaune agarró su espada y se abalanzó sobre el sombrerero loco, abandonando la sutileza por la agresión total. El gato retrocedió un poco, pero el sombrerero trató la embestida de Jaune con la misma indiferencia vacía de siempre. Eso debería haber sido una señal para que Jaune detuviera su ataque, pero estaba demasiado involucrado como para retroceder ahora.
El sombrerero loco bloqueó a Croce Amors con el brazo, su aura brillando bajo la presión, pero fue Jaune quien afrontó las consecuencias. Se oyó un crujido ensordecedor. La hoja se rompió, convirtiéndose en un enjambre de mariposas de colores, pero no se detuvo allí. El efecto se extendió a la empuñadura, luego a su dedo, luego a su brazo, y finalmente a todo su cuerpo. Apenas tuvo tiempo de gritar mientras Jaune sentía que lo desgarraban en 1000 insectos voladores. Sin embargo, eso no impidió que el pánico se apoderara de él mientras huía, volaba del sombrerero loco. Si aún tuviera pulmones, habría estado hiperventilando, pero como el grupo de mariposas que una vez compusieron su pecho, solo aleteó más rápido. No sabía cómo lo sabía. No sabía cómo aún podía ver. No sabía cómo era posible que siguiera vivo. Hermanos, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo podía vivir así? ¿Cuánto tiempo vivían las mariposas? Antes de que Jaune pudiera recuperarse por completo de su nueva existencia, el sombrerero loco chasqueó los dedos y se desplomó sobre el camino adoquinado, recuperando su cuerpo carnoso habitual. Jaune podría haber llorado, y probablemente lo habría hecho si el sombrerero loco no hubiera estado todavía justo detrás de él. Jaune no perdió tiempo en ponerse en guardia y retroceder lentamente, aterrorizado de volver a tocarlo. Por suerte, el sombrerero no parecía muy interesado en acercarse. En cambio, miraba al cielo como si algo le hubiera llamado la atención, y Jaune no iba a interrumpirlo. El respiro le dio a Jaune el tiempo que tanto necesitaba para pensar. Ahora parecía obvio que el sombrerero loco solo podía lanzar un hechizo a la vez, y lanzar uno nuevo anulaba por completo el anterior, por absurdo que fuera el cambio. Solo quedaba el daño secundario. Como una quemadura que persiste incluso después de apagar el fuego. Pero, ¿por qué el sombrerero no lo dejó convertido en un enjambre de mariposas? Claro, técnicamente no lo había matado, pero no iba a ser precisamente una amenaza en ese estado. ¿Sería porque el sombrerero aún tenía que lidiar con Arturo? Pero si esa era la razón, ¿para qué molestarse con las mariposas desde el principio? ¿Por qué no acabar con eso de una vez? Era casi como... Jaune tuvo una epifanía aterradora. La perspectiva en escala de grises, las plumas y todas las demás decisiones extrañas cobraron de repente sentido si se consideraba que el sombrerero no tenía el control total. Cuando Arthur le explicó el poder del sombrerero loco, Jaune asumió que este acababa de crear un sistema mucho más allá de la comprensión incluso de un cuidador, pero no era así en absoluto. No había sistema. No había reglas. Cada vez que el sombrerero perdía el control, giraba una ruleta infinita donde ni siquiera él sabía en qué casilla caería. Eso fue una locura. Jaune corrió por la calle a toda velocidad. Ya no tenía sentido preocuparse por la protección ni la cobertura. El sombrerero loco no jugaba con estrategia ni razonamiento. Simplemente iba a seguir girando la ruleta hasta ganar, y eventualmente tendría un golpe de suerte. Jaune necesitaba encontrar a Arthur. Tenían que trazar un plan. Jaune no sabía cuál sería. Dependía de Arthur para ello. Solo sabía que necesitaban uno antes de que el sombrerero lanzara un hechizo que destruyera toda la ciudad, o el planeta entero. Jaune miró hacia atrás para ver cuánta distancia había puesto entre él y el sombrerero loco, y para su sorpresa, el sombrerero seguía su ritmo distraído. Era como si el espacio se comprimiera para que no se alejaran demasiado. ¿Era este el efecto del nuevo hechizo o era simplemente normal en él? Jaune dobló una esquina y perdió de vista al sombrerero, pero el chasquido de su dedo aún se oía entre las salpicaduras de la lluvia. Un rápido vistazo a su alrededor no reveló nada raro, pero eso no era un gran consuelo. Literalmente, cualquier cosa podía estar pasando, y aunque no pasara nada, el siguiente peligro estaba a un paso. Jaune se esforzó al máximo para despistar al sombrerero loco, pero por muy rápido que corriera o por muchas vueltas que diera, siempre oía el sonido de pasos chapoteando no muy lejos. Al final, tuvo que reducir la velocidad para recuperar el aliento. Simplemente no tenía otra opción. Había terminado en la plaza del pueblo, que no era más que un patio adoquinado. Buenas noticias, ya que sabía dónde estaba y podría ver al sombrerero loco acercarse. Malas noticias, porque lo dejaba completamente expuesto y muy visible. Peor aún, había alguien más con él. Ella estaba allí de pie, con un impermeable de una talla más grande. Sus brillantes ojos azules lo miraban a través de sus lentes redondos. «Aquí estás, Jaune. Te estaba buscando», dijo su hermana. La mente de Jaune daba vueltas. Esto no tenía sentido. Cristal debería haber estado sana y salva en casa. ¿Qué la llevó a salir en medio de esta tormenta?
Bueno, no te quedes ahí parado. Di algo. ¿Por qué te fuiste? Quizás no era Cristal. Quizás era solo otra vuelta de la ruleta. Una ilusión o un imitador que lo devoraría en cuanto se acercara. Mierda, los pasos se acercaban. El sombrerero loco llegaría pronto. Y ahora Cristal también caminaba hacia él. Tenía que tomar una decisión y rápido. Al diablo. Preferiría morir por una trampa pensando que estaba protegiendo a su hermana que equivocarse y dejarla atrás. Jaune se acercó rápidamente a la chica que podría haber sido su hermana y la agarró del brazo. Ven conmigo. Cristal se resistió y se mantuvo firme un momento antes de que Jaune la obligara a avanzar, ganándose un grito de dolor al tirarle del brazo. ¿Qué demonios, Jaune? Cállate y haz lo que te digo, espetó Jaune. El rostro de Cristal se congeló a media respuesta. Jaune nunca había sido tan duro con ninguna de sus hermanas, así que probablemente le impactó verlo así. No se sentía mal. Era cuestión de vida o muerte. Mirando hacia atrás, vio que el sombrerero había llegado al patio, aparentemente interesado en la nueva incorporación. ¿Significaba eso que Cristal era la auténtica, o era posible que el sombrerero ni siquiera lo supiera? ¿Quién es? Preguntó Cristal, tras mirar atrás junto con Jaune. Jaune la jaló con más fuerza, casi haciéndola resbalar y caer. No lo mires. Solo sígueme y dime por qué no estás en casa. Cristal gimió bajo su fuerte agarre, pero no intentó resistirse. Jaune, ¿qué pasa? Parecía asustada. Él también lo era. Solo responde la pregunta. A sus espaldas, el sombrerero loco espetó, demostrando que Cristal era auténtica y haciendo que protegerla de su ataque aleatorio fuera aún más importante. Esta vez fue un zumbido que no le gustó oír, pero por suerte no le dolió. Te vi salir de casa, Cristal negó con la cabeza como si intentara acallar el zumbido. Como no regresaste, fui a buscarte. A Jaune se le hizo un nudo en el estómago. ¿Y el resto de la familia? ¿Me buscan también? No, soy solo yo. Agradece a los hermanos por los pequeños milagros. Escúchame. Tienes que volver a casa ahora mismo. Corre lo más rápido que puedas y, cuando llegues, cierra las puertas con llave y quédate allí. Pase lo que pase, no te vayas hasta mañana. Quizás ni siquiera entonces si sigue habiendo tormenta. Pero, no discutas conmigo. Solo haz lo que dice tu hermano mayor. Ya casi estaban fuera del patio y luego Cristal podría usar las calles laterales para escapar, pero justo cuando se acercaban a una entrada a uno, el sombrerero loco espetó y de repente estaba frente a ellos. ¿Teletransportación otra vez? No, esto fue, Jaune no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que otro chasquido lo derribó sin piedad. Jaune, ¿qué pasa? Gritó Cristal al ver a su hermano convulsionarse en el suelo frío y húmedo. Sintió como si alguien le metiera la mano en el pecho y le aplastara el corazón y los pulmones. Luchó por respirar, pero su cuerpo simplemente no aceptaba. Intentó decirle a su hermana que corriera, pero sus labios se negaron a moverse. Solo pudo mirar su rostro anegado en lágrimas y al sombrerero loco que estaba detrás de ella. Marte, ruptura. El camino detrás del sombrerero loco burbujeó y luego explotó, lanzando piedras en todas direcciones como si fueran ametralladoras. Cristal gritó al ser alcanzada por algunos disparos perdidos, pero la mayoría impactaron al sombrerero. No hizo mucho contra su aura, pero el gato se asustó por completo. Después de todo, las piedras no eran mágicas, y saltó lejos del sombrerero. Vulcano, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Bombardeo orbital. 5 esferas de diversas formas y colores rodearon al sombrerero loco como un tornado, y con el gato fuera de su alcance, nada se interponía entre el sombrerero y el rayo de luz que descendía del cielo. Jaune sintió que su cuerpo recuperaba el control mientras el sombrerero loco se desgarraba en un intento de protegerse. Jaune no perdió tiempo en agarrar a su hermana y lanzarlas lo más lejos posible justo cuando el rayo de luz se dirigía hacia el sombrerero loco. Incluso con los ojos cerrados, Jaune pensó que la luz podría cegarlo, pero por suerte solo duró un par de segundos. Cristal, ¿estás bien? Jaune los ayudó a ponerse de pie. Aún tenía la vista borrosa, así que no podía distinguir bien qué le había pasado al sombrerero loco, pero aún distinguía los detalles de Cristal. Estaba empapada, magullada, cubierta de piedritas y con las gafas rotas. Definitivamente estaba muy deteriorada, pero nada grave. Jaune, dime, por favor, ¿qué pasa? Suplicó. Jaune la sujetó del hombro. Ahora no es momento de explicaciones. Vuelve a casa y haz exactamente lo que te dije. No le digas a nadie lo que está pasando aquí.
Lo último que quería era que su padre viniera corriendo a salvarlo. Eso no es justo. Saturno, frena. Los mismos anillos que habían atado al sombrerero loco ahora aparecieron alrededor de Cristal, y ella se habría estrellado contra el suelo si Jaune no la hubiera atrapado. Esto no es asunto tuyo, dijo Arthur, tras acercarse a ellos. Ve a casa ahora. El orbe conocido como Saturno flotó frente a Arthur y se abrió un panel lateral que contenía una pantalla y un pequeño teclado. Arthur tecleó algo rápidamente y lo volvió a cerrar. Mi amigo te guiará. Espera. Pero antes de que Cristal pudiera decir otra palabra, Saturno salió disparado como un coche de carreras, llevándose a Cristal, suspendida en el aire. Jaune la vio marchar, sintiendo que se le quitaba un peso de encima al desaparecer de la vista. Ojos agudos. Gritó Arthur. El sombrerero loco no ha terminado con nosotros. De hecho, me atrevo a decir que por fin lo hemos despertado. Jaune comprendió lo que Arthur quería decir mientras el sombrerero loco se levantaba del suelo. El último ataque había causado graves daños, lo cual era mucho decir considerando que el sombrerero había aguantado todo lo demás sin preocuparse demasiado. Ahora, al levantarse del suelo con la ropa carbonizada y la piel ampollada, Jaune notaba su furia. Su boca, sin labios, estaba abierta de rabia. Sus ojos, aún ocultos tras el pelo, brillaban con un preocupante color púrpura, y las plumas pegadas a su sombrero se retorcían y se movían como parásitos feroces, pero todo eso era solo un detalle. La verdadera preocupación eran las manos del sombrerero loco. Las había juntado frente al pecho y se frotaba las palmas como si estuviera a punto de disfrutar de un gran festín. Entonces empezó a aplaudir. Sería imposible describir todo lo que sucedió después de que comenzaran los aplausos. A diferencia de los chasquidos, donde el sombrerero loco estaba dispuesto a esperar entre cada golpe, los aplausos eran constantes. Miles de tormentos habían sido invocados y Jaune habría muerto 100 veces más si los hechizos hubieran persistido lo suficiente para terminar el trabajo. Estaba bastante seguro de que el universo incluso se había aplastado en algún momento. Si el sombrerero loco bajaba un poco el ritmo, esta pelea habría terminado. Tal como estaban las cosas, era una forma terriblemente ineficiente de intentar matar a alguien, pero tal vez él lo quería así. Honestamente, la muerte probablemente sería una compasión en este punto. Había sentido como sus huesos desaparecían, su piel se convertía en mármol, el mundo se invertía, una cuarta dimensión, y mucho más. Todo había durado solo un instante, pero se le había quedado grabado, y aunque no le hubieran hecho mucho daño, Jaune estaba exhausto. Le dolía el cuerpo mientras contemplaba el cielo tormentoso, desde su posición en el suelo, escuchando a la orquesta aplaudir, afortunadamente lanzando una serie de hechizos casi inofensivos. No duraría mucho, así que Jaune quería disfrutarlo. No tenía nada más que hacer. Había perdido sus fuerzas, su última lanza de luz había sido ineficaz, y era imposible dibujar grabados en estas circunstancias. Algo le mordisqueó el dedo, probablemente intentando comérselo antes de desaparecer rápidamente. Incluso si encontrara tiempo suficiente para hacer uno, el gato lo destruiría. No tenía sentido. Jaune estaba acabado. Arthur seguía aguantando, pero Jaune dudaba que fuera por mucho más tiempo. Uno de los orbes, creía Vulcan Jaune, estaba roto en 3 pedazos, y Marte apenas funcionaba, humeando y desprendiendo algo horrible. Jaune vomitó 3 bolas de billar rayadas. Probablemente habrían sido más, pero los aplausos no cesaban. No es que hubiera importado, ni siquiera si fueran nuevas. Ninguno de sus ataques había estado cerca de alcanzar al sombrerero loco desde que comenzaron los aplausos. Solo podían esperar a que el sombrerero finalmente consiguiera una muerte instantánea, y lo haría, tarde o temprano. Jaune sabía que moriría allí. Lo aceptó con una extraña calma. Tal vez si su situación actual no fuera tan horrenda, se habría sentido diferente. Un ataúd se formó a su alrededor, sumiéndolo en la oscuridad total por un instante. Tenía muchos arrepentimientos, sobre todo de cómo dejó a Beacon y Emerald. De lo que no se arrepentía era de desafiar al sombrerero loco con Arthur. El cielo se quebró y se hizo añicos antes de ser restaurado de inmediato. Obviamente, no había terminado bien, pero con suerte Cristal podría advertir al resto de su familia y lograr que evacuaran. Quizás incluso pudieran convencer al resto del pueblo, pero aunque solo fuera su familia, valdría la pena. Le reconfortaba un poco saber que intentarlo, aunque fracasara, había sido la decisión correcta. Esconderse en la casa seguramente los habría consumido a todos los enloquecedores del sombrerero. Quizás ya estaba allí.
Ark. A Jaune casi se le salen los ojos de las órbitas al ver a Cristal salir corriendo de la nada. No, no, no. ¿En qué estaba pensando ese idiota? ¿Por qué había vuelto? Cristal ignoró sus gritos silenciosos y continuó su ataque directo contra el sombrerero loco, quien ni siquiera reconoció su existencia. Deja a mi hermano en paz. Podría haber sido un placaje si hubiera tenido un día de ejercicio, pero contra su pequeño cuerpo, el sombrerero loco apenas se movió. Sin embargo, lo que Cristal hizo fue sujetar uno de los brazos del sombrerero entre su cuerpo y el de ella. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, los aplausos cesaron. Lo que él y Arthur no conseguían, Cristal lo había logrado con un movimiento sorprendente. Pero no duraría. El sombrerero loco ya intentaba quitársela de encima. Sintiendo una fuerza que sabía que no tenía hacía un momento, Jaune se puso de pie y corrió a salvar a su hermana, sacando una carta y un bolígrafo. Cristal tenía un agarre sorprendentemente fuerte y no se dejaba llevar fácilmente, pero el gato sonriente sobre los hombros del sombrerero loco estaba harto de todo este alboroto. Preparó sus garras y las desató sobre la cara de Cristal. Ella gritó mientras 5 profundos cortes rojos le recorrían la nariz. Aún así, se aferró, así que el sombrerero loco levantó la mano libre, con los dedos listos para chasquear. Jaune no estaba lo suficientemente cerca y aún no había terminado con su grabado. Solo podía esperar que este chasquido resultara en algo inofensivo. Resultó que no necesitaba molestarse, porque el chasquido nunca llegó. En cambio, el Marte gravemente dañado se disparó contra la mano libre del sombrerero loco. En realidad, no le causó ningún daño real, pero sí le apartó la mano, alterándole los dedos, lo que le impidió chasquear durante unos segundos. Ese fue todo el tiempo que Jaune necesitó. Su grabado estaba completo, y cuando el gato morado iba a asestarle un golpe, Jaune desplegó su escudo y lo blandió como un garrote. En lugar de recibir el golpe, el gato decidió esquivarlo, pero eso permitió que el grabado de Jaune se lanzara correctamente. El sombrerero loco se encontró con la mano y el brazo hasta el codo cubiertos de hielo. El gato inmediatamente comenzó a masticarlo para liberar a su amo, pero por desgracia para el felino, el hielo en sí no era mágico. Con tanta lluvia, había suficiente agua para congelarse y era tan espesa que el sombrerero no la rompería pronto, y con la mano congelada, no podía mover los dedos en absoluto. El sombrerero loco pareció darse cuenta de esto al abrir la boca y lanzar un grito silencioso de horror. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Los sonidos que salían de su garganta eran incomprensibles. No como si un idioma diferente lo fuera. No, el mismo ruido era extraño. Jaune sintió como si le hubieran clavado agujas en los tímpanos y notó un líquido goteando. Una mirada a los oídos de Cristal reveló que el líquido era sangre. Fue demasiado para la querida hermana de Jaune. Puso los ojos en blanco al desmayarse, dejando que Jaune corriera a rescatarla. Logró llegar hasta ella antes de que se golpeara la cabeza contra el suelo, pero ahora el brazo del sombrerero estaba libre. Venus. Cualquiera que fuera la orden que Arthur tenía en mente, no se pronunció, ya que el sombrerero loco usó su dedo, no para chasquear, sino para dibujar algo en el aire a una velocidad vertiginosa. No se dibujaron líneas reales, solo la trayectoria conceptual del dedo del sombrerero loco, pero Jaune lo reconoció al instante. Era un grabado. A pesar de no tener un dibujo físico, el grabado seguía funcionando. El orbe de Venus fue atravesado y destruido por numerosos carámbanos que se materializaban en el cielo, y Arthur tuvo que hacer todo lo posible por evadir y bloquear los que caían sobre él. Entonces, el sombrerero loco volvió a centrarse en Jaune. Jaune ni siquiera pudo ponerse de pie en el tiempo que le tomó al sombrerero dibujar otro grabado. Era demasiado rápido para que Jaune lo leyera, y aunque pudiera, la falta de color significaba que no podía predecir qué haría. Lo único que pudo hacer fue abrazar a Cristal y darle la espalda para protegerla. Sin embargo, eso lo dejó completamente expuesto, ya que algo impactó su espalda, quemándole intensamente y haciéndolo resbalar por el suelo como una piedra. Jaune tuvo que observar con impotencia cómo sus naipes, bolígrafos y todo lo que llevaba consigo caían al suelo y se dispersaban por todos lados. Se detuvo, se dejó caer y rodó, desechando los jirones de tela ardientes que una vez fueron su poncho. Sintió como si le hubiera dado un puñetazo un volcán y su aura no le aliviaba el dolor. Finalmente, ahogó lo que le quemaba y se desplomó boca abajo sobre el adoquín, dejando que la lluvia calmara su dolor de espalda. Estaba exhausto. La energía que le había dado ver a Cristal en peligro lo había abandonado, ¿y qué podía mostrar a cambio? Estaba de vuelta donde empezó, solo que en peor estado y con aún menos opciones.
Claro que no podía olvidar que su hermana estaba allí para morir junto a él. No quería eso. Apretó los dientes con tanta fuerza en señal de negación que le sangraron las encías, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Se había quedado sin trucos, y dudaba tener la fuerza para llevarse a Cristal, incluso si el sombrerero loco lo dejaba. Jaune deseaba con todas sus fuerzas tener una oportunidad más. Entonces se dio cuenta. Debió de haberse caído de su poncho junto con todo lo demás, pero había aterrizado justo delante de él, apenas visible bajo la lluvia torrencial. El cuchillo de cristal era transparente después de todo. Jaune extendió la mano para agarrarlo. El cuchillo de cristal no debería haber sido tan importante. Jaune solo lo había usado antes para hablar con Whitley fuera del alcance de la CTT, pero Jaune recordó que le habían dado una profecía. Una profecía de una chica triste y solitaria atrapada en una biblioteca interminable. Se había negado a aceptarla aunque podría haberla conectado con el mundo exterior. La había rechazado porque decía que algún día le salvaría la vida. Bueno, si iba a salvarlo, ese era el momento. Jaune envolvió el cuchillo con los dedos. No se sentía diferente, pero Jaune confiaba en Alice. Si ella creía que este cuchillo finalmente acabaría con su horrible padre, él también lo creía. Se obligó a ponerse de pie una vez más y observó cómo el sombrerero loco usaba un grabado invisible para derretir el hielo que le sujetaba el otro brazo. Jaune no tenía forma de cubrir la distancia que los separaba para apuñalar al sombrerero, así que, canalizando toda su fuerza de voluntad, blandió el cuchillo frente a él como si el corte pudiera alcanzar a su enemigo. No lo hizo, pero cuando Jaune blandió el arma, la hoja se enganchó en algo. Un instante después, Jaune estaba abriendo un surco en la mismísima estructura del mundo, y de ese desgarro emergió una criatura. Era negra como la tinta, con 6 patas, 4 ojos y 2 bocas. No le preocupaba su nuevo entorno ni cómo había llegado allí. Simplemente persiguió a lo primero que vio: el sombrerero loco. El sombrerero loco, por primera vez, mostró una expresión que podría haber sido de asombro, y rápidamente usó grabados y chasquidos para defenderse. La criatura continuó su imprudente ataque, impasible. Jaune examinó su cuchillo con asombro. Sabía que el vidrio del que estaba hecho podía transportar objetos a través de los mundos, pero se suponía que su capacidad dependía de su superficie. Whitley había dicho que moldearlo para convertirlo en un cuchillo no lo había convertido en un arma útil, pero al parecer ambos se habían centrado en la aplicación equivocada y habían pasado por alto lo que debería haber sido obvio desde el principio. El sombrerero loco derribó a la criatura de 4 ojos, pero Jaune abrió otra lágrima en el mundo y esta vez una serpiente voladora surgió para saludar al sombrerero loco. Jaune lo repitió para hacerle más compañía. De repente, el sombrerero loco se encontraba en una situación delicada. Cada vez que mataba a una criatura, una nueva ocupaba su lugar. Podía chasquear los dientes y aplaudir tantas veces como quisiera, pero incluso contando con infinitos hechizos, Jaune tenía un número infinito de criaturas. Algunas morían antes de hacer nada, otras solo recibían un pequeño rasguño, otras recibían una mordida completa, algunas hacían algo tan devastador como cualquiera de los hechizos del sombrerero loco. No importaba mucho, porque en esta prueba de resistencia, un hombre enloquecido no podía vencer a la horda. El final fue evidente para todos cuando el gato sonriente, al darse cuenta de la desesperada situación, saltó del hombro del sombrerero loco y huyó. El sombrerero loco lanzó algunos chasquidos desesperados más mientras intentaba lanzar algo que lo salvara, pero la suerte no lo acompañó y no lo consiguió. Su aura se rompió y la horda descendió. Fue un final violento, pero breve, pues fue devorado hasta que no quedó ni un solo hueso. Tras completar su comida, la horda movió sus cabezas, o sustitutos de cabezas, como si buscaran a su siguiente enemigo. Fue entonces cuando Jaune se dio cuenta de que podría haber desatado algo mucho peor en la ciudad que el sombrerero loco. Tierra, Arthur se paró frente a la horda sin miedo, desastre antinatural. Un orbe verde y azul cayó del cielo. Las nubes de tormenta lo acompañaron, obligadas a seguir a su creador. En cuestión de segundos, la tormenta que cubría toda la ciudad se condensó sobre la horda de criaturas en un tornado de agua y relámpagos. Las criaturas más pequeñas fueron arrojadas a un lado, las más grandes soportaron toda la fuerza del torbellino mientras sus cuerpos eran arrancados de carne. Cuando todo terminó, la horda desapareció y el cielo quedó despejado hasta donde alcanzaba la vista. Fue un hermoso día. Un poco decepcionante, si he de decirlo. Esperaba más del legendario sombrerero loco.
Considerando la cantidad de veces que había estado a punto de morir, Jaune iba a discrepar de Arthur. Le resultaba inconcebible que el buen doctor pudiera sentarse en su mesa de la calle y comer un pastelito de la cafetería como si nada. Peor aún, Jaune estaba haciendo lo mismo. No habían pasado ni 24 horas desde la derrota del sombrerero loco, la mayoría de las cuales Jaune había pasado durmiendo, pero Anvil cree que había vuelto a la normalidad como si la desesperación que había infestado el pueblo se hubiera disipado. A pesar de la devastadora batalla, gracias al funcionamiento del poder del sombrerero loco, los daños duraderos fueron mínimos. Claro que las explosiones y las modificaciones del terreno que él y Arthur habían hecho seguían presentes, pero la tormenta podía explicarlas, y la gente no estaba muy dispuesta a investigar más a fondo. Parecía que la mayoría simplemente estaba contenta de estar fuera. Hablando de eso, dijo Arthur, dando continuidad a un pensamiento que Jaune no había escuchado, si pudiste usar ese cuchillo tuyo para hacer semejante truco, ¿por qué no lo hiciste antes? Nos habrías ahorrado muchos problemas. Acabo de descubrir que también podía hacer eso. Ya veo, pero lo usaste imprudentemente para invocar a numerosas bestias. ¿Qué habrías hecho si no me hubiera deshecho de ellas? Tenía un plan, mintió Jaune. Arthur miró a Jaune con incredulidad mientras tomaba un sorbo del café más negro que Jaune había visto en su vida. Era como si el hombre le hubiera añadido leche negativa a su bebida. Basta de preguntas, dijo Jaune al no poder soportar más la mirada. Tengo algunas preguntas que hacerte. Arthur suspiró como si este fuera el mayor dolor de cabeza de su semana. Supongo que es justo, ya que me ayudaste con mi solicitud. ¿Qué te gustaría saber? ¿Sabes lo que pasó en Beacon, no? Sí. Entonces sabes sobre Sulpur. Estoy vagamente familiarizado con el hombre. Él es quien mató a Cinder. ¿Ceniza? Mi compañera de trabajo, o excompañera de trabajo, supongo. Ella fue quien desencadenó todo lo que pasó en Beacon. Es curioso lo rápido que le cambiaron la situación. Le ofrecí ayuda contra cualquier manipulación mágica, pero esa chica arrogante estaba convencida de que podía con todo ella sola. Mira a dónde la llevó eso. Arthur debía de estar hablando de la mujer de rojo que había amenazado a Esmeralda. Sinceramente, le alegró saber que había muerto, pero le emocionó menos saber que había estado trabajando para la reina de Grimm y que Sulpur, al parecer, era lo suficientemente bueno como para eliminarla. ¿Qué opinas de Sulpur? Modesto. Ni siquiera me llamó la atención hasta su exhibición en Beacon. Aún así, no sabría nada de él si sus acciones no hubieran afectado directamente a mi trabajo. Pero bien por deshacerse de Cinder. Esa chica era insoportable y seguro que podemos encontrar algo mejor. Quizás debería enviarle a Sulpur una cesta de regalo como agradecimiento. Jaune dio un puñetazo en la mesa. Eso no. Te pregunto qué crees que está planeando. Arthur esperó a que Jaune se calmara antes de responder. No puedo asegurar que sepa qué está pensando, pero a juzgar por sus breves acciones, supongo que busca lo mismo que Cinder y mi jefe. Quiere la reliquia de la elección. Jaune entrecerró los ojos. He oído hablar de eso. Las reliquias que dejaron los hermanos, pero ¿para qué querría la reliquia de la elección? Por lo que he leído, al menos comparada con las demás, la reliquia de la elección parece bastante inútil. Ver una decisión que tendrás que tomar en el futuro, sinceramente, me parece una desventaja. Estás pensando con demasiada estrechez de miras, reprendió Arthur. Es cierto que la reliquia de la elección por sí sola no es muy útil, pero piensa en lo que debe hacer para presentar esa elección futura. Para que esa elección se haga realidad, deben ocurrir ciertos eventos que la conduzcan. La reliquia debe crear un camino hacia esa elección, por absurdo que sea. Bloquea un camino entre las infinitas posibilidades del remanente. Para dar al usuario la posibilidad de elegir, la priva de todo lo demás. Algunos podrían llamarlo destino. Dudo que sea demasiado difícil usar otra magia para manipular la reliquia y forzar un futuro deseable, aunque no sea del todo preciso. Así es como Ozma consigue que sus estudiantes preferidos elijan Beacon en lugar de cualquier otra escuela. En esencia, el usuario decide el curso del mundo y nadie más puede hacer nada al respecto, ya que la reliquia lo ha predestinado como destino. Jaune recordó lo que dijo Sulpur en lo alto de la torre del faro. Intenta crear un mundo de caos y quiere la reliquia para lograrlo. Todo porque es un psicópata que lo encuentra interesante. Eso es muy posible. Eso arruinará el mundo. Podría perfectamente. Hay que detenerlo. Casi con toda seguridad. Entonces, ¿me ayudarás? Arthur se rió. ¡Ay, no! ¿Qué? Gritó Jaune.
Pero amenaza con destruir el mundo. Él y unas 50 cosas más a la vez. Si me pusiera a perseguirlo todo así, no conseguiría dormir. Además, a diferencia de ti, tengo un trabajo al que volver. ¿No crees que esto es un poco más importante que tu trabajo? No. Escucha, puede que seas un novato brillante, pero te falta experiencia y eres propenso a exagerar las cosas. La gente como el señor Azufre no es rara. Aparecen de vez en cuando con ganas de desatar el mundo desconocido en lugar de contenerlo. En mi experiencia, brillan intensamente y se apagan rápidamente. Incluso si lo logra, el mundo no se acabará. Simplemente cambiará. Para peor, argumentó Jaune. No puedes quedarte aquí sentado sin hacer nada. ¿Por qué no? Sulpur no es mi responsabilidad, ni la tuya tampoco. Si alguien debería detenerlo, deberían ser Beacon y su equipo. No lo harán. Ni siquiera saben qué está pasando. Entonces, ¿te estás presentando? Creí que habías dejado de ser cuidador. Jaune no se dignó a responder, se levantó y le dio la espalda a Arthur. Si nadie más intervenía, Jaune lo haría. Sacó su pergamino y marcó el número de Whitley. La llamada fue contestada casi de inmediato. ¿Finalmente estás listo para discutir tu recontratación? Capítulo 50. Respuesta. Fanfiction ha comenzado a utilizar un sistema opt-in para notificaciones por correo electrónico, así que si no recibiste un correo electrónico para la actualización de esta historia, tendrás que ir al perfil y cambiar la configuración. Jaune ya estaba empacando cuando Cristal entró en su habitación. Aún estaba muy maltrecha, con los arañazos en la cara especialmente feos, pero no tan profundos como para dejar cicatriz. Por suerte, habían podido justificar todas las heridas de la tormenta, aunque eso significara soportar la ira de su madre. No podía creer que los habría llevado a hacer algo tan estúpido y se aseguró de contárselo al resto de la familia. Claro, no pudieron encontrar una excusa convincente, así que todos tuvieron que aceptar que los dos habían perdido la cabeza. No era lo ideal, sobre todo para Cristal, que aún tenía que vivir allí, pero intentar decir la verdad solo los internaría en el hospital más cercano. ¿De verdad te vas? Preguntó Cristal. Jaune metió las últimas mudas de ropa en su mochila y se la echó al hombro. Sí. Ya se lo había contado al resto de su familia y se había despedido. Sinceramente, no fue para tanto. La mayoría de sus hermanas habían asumido que estaba de visita en unas largas vacaciones. Solo su padre parecía comprender en silencio la importancia de su regreso a Vale. Cristal resopló. Parece que te estás alejando de mí. Sabes que eso no es cierto. Ya te lo expliqué. No, me dijiste que eres cuidador y que existe un mundo desconocido, pero no me explicaste nada. Hay una diferencia. Jaune suspiró. Mira, siento irme tan de repente, pero te prometo que te lo contaré todo algún día. Incluso te enseñaré magia, así que deja de quejarte. ¿Por qué no ahora? Jaune se preguntó cuántas veces repetirían este ciclo. Porque vuelvo a Vale. Sí, para perseguir a tu novia. Ya no estoy seguro de si puedo llamarla así. Con más razón deberías quedarte. Llevas semanas sin ella. ¿Por qué tienes que volver con ella ahora? Jaune agarró con más fuerza la correa de su mochila para que Cristal no viera cómo le temblaba el brazo. Supongo que porque finalmente tuve el valor de admitir que fue un error intentar evadir mis problemas. Además, ella es importante para mí. ¿Consideraste que si te dejó, quizá no quiera verte? Jaune se quedó sin aliento, lo que hizo que Cristal se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. Lo siento. No debería haber dicho eso. Mira, no es que no lo entienda, pero después de lo que pasó no puedes soltarme un conocimiento que cambia el mundo y esperar que lo acepte sin más. No es justo. Los hombros de Jaune se hundieron y se arrodilló para acariciar la mano de su hermana. Sé que no, pero ya no puedo esperar más para buscar a Esmeralda. Quizás tengas razón y ella no quiera saber nada más de mí, pero cuanto más espere, peor será. Cristal sollozó, aunque rápidamente ocultó las lágrimas tras sus gafas. Sé que ella es importante, pero ¿no lo somos nosotros también? No digas eso. Claro que sí. Te prometo que volveré pronto. Has pasado toda tu vida sin saber nada del mundo desconocido. Puedes pasar unos meses más fingiendo que no lo sabes. Eso es imposible y lo sabes. ¿Qué tal si me voy contigo? Incluso le mentiría a Esmeralda sobre lo guapo, inteligente y encantador que eres. Primero, no deberías mentir sobre esas cosas. Segundo, necesito que te quedes aquí y cuides el pueblo para asegurarte de que no pase nada más. ¿Qué se supone que debo hacer si algo pasa? Simplemente llamarte. Sí.
Cristal resopló. Con que ya está. Se supone que solo tengo que hacer de niñera de Maube y su gato. Sí, más o menos. Jaune habría sido más comprensivo al traer a Cristal si no hubieran descubierto de forma tan horrible que Maube había adoptado al gato del sombrerero loco. Fue instantáneo. Lo primero que vieron tras derrotar al sombrerero loco y volver a casa fue a Maube acurrucándose con el monstruo peludo. Jaune no sabía si era coincidencia o intencional, pero por la forma en que el gato le sonreía, Jaune apostaba por lo segundo. Claro, Jaune había intentado alejar al felino de su hermana menor para poder devolvérselo a su dueña, pero Maube se mostró completamente desafiante. Afirmó que el gato no tenía dueño, que era solo un pobre gato callejero atrapado en la tormenta y que era un regalo del cielo porque era morado, y el morado era su color favorito. Cuando intentó insistir, el gato le siseó y Maube lo regañó por acosar a Cheshire. Jaune no tenía ni idea de dónde había sacado ese extraño nombre. En ese momento, Cristal y él se vieron obligados a recurrir a la fuerza. Su madre. La familia Ark nunca había tenido una mascota. Sin embargo, no fue por falta de esfuerzo. Todos los hermanos Ark habían suplicado tener una mascota en algún momento, solo para encontrarse con el rápido rechazo de su madre. Sabía que, por mucho que sus hijos juraran que cuidarían de una mascota ellos solos, terminaría siendo su responsabilidad. En sus palabras, la familia ya era lo suficientemente grande. Conseguir que rechazara el hallazgo de Maube debería haber sido un hecho, pero mamá ni siquiera se opuso a aceptar a la criatura con la más endeble de las justificaciones. Diciendo que se había vuelto solitaria en casa desde que Saffron se mudó. Era una completa tontería, pero no importaba. Cheshire, el gato, fue oficialmente bienvenido en la casa Ark. Provocar un trágico accidente en el gato pasó por la mente de Jaune, pero eso no solo le rompería el corazón a Maube, sino que el gato no era estúpido. No iba a dejar que lo asesinaran en silencio. Deshacerse de Cheshire significaría básicamente declarar una guerra total dentro de la casa, algo que Jaune obviamente no quería hacer, así que el gato había llegado para quedarse. Con suerte, todo iría bien. El propósito del gato era interrumpir la magia, así que si no había magia cerca, lo ideal sería que actuara como un gato normal. Jaune, sin embargo, no iba a apostar nada, así que necesitaba a alguien que lo vigilara. Cristal debería estar contenta de tener una tarea clara y definida para comenzar su carrera de cuidadora. Era mucho mejor que lo que Román le había dejado, pero su hermana estaba demasiado ocupada, quejándose de lo que consideraba un trabajo innecesario como para ver lo positivo. Al menos podrías dejarme algunos hechizos para practicar. He visto lo que hay en ese libro que llevas contigo. El pergamino de Jaune emitió un pitido informándole de que una aeronave de la SDC acababa de aterrizar en las afueras del pueblo para llevarlo de vuelta a Vale. Empujó a su hermana para pasar. Si te dejara con la tarea, quemarías medio pueblo sin querer. No lo haría. Mis notas siempre han sido mejores que las tuyas. Adiós, Cristal. Oye, no hemos terminado aquí. De hecho, lo eran. Jaune abordó su lujoso vuelo privado a Vale y Cristal no pudo hacer nada para detenerlo. Se sentía un poco mal, pero no era como si la estuviera abandonando para siempre. Recibía algunos mensajes de ella con enfado durante unos días y luego se le pasaba. Volver al ático fue una experiencia extraña. Por un lado, era donde vivía la mayor parte de su tiempo en Vale, pero por otro, nunca se había sentido realmente como en casa. Todos los pequeños detalles que aportaban personalidad y hacían que un lugar se sintiera como en casa estaban ausentes en el ático, en favor de una limpia fachada corporativa. Nunca antes le había molestado a Jaune, pero sin Emerald, el lugar simplemente se sentía vacío. No ayudaba que la persona responsable de su ausencia estuviera sentada en la encimera de la cocina, luciendo más adecuada para este ático que Jaune o Emerald. Me alegra verte, dijo Whitley. Hacía tiempo que no hablábamos en persona. Me alegra verte también, y Jaune lo decía en serio. A pesar de su frustración con el chico Schne, todavía lo consideraba un buen amigo. Aunque me sorprende verte. ¿De verdad tiene tiempo el nuevo director ejecutivo para estar así? De hecho, ahora mismo tengo más tiempo libre que en toda mi vida. Recuerda que técnicamente no soy el director ejecutivo y no lo seré hasta que este divorcio esté completamente resuelto, lo que podría llevar meses. Ahora mismo, mi único trabajo real es que me vean, y qué mejor manera de hacerlo que haciendo un viaje internacional. Jaune negó con la cabeza y se sentó a su lado. Supongo que no entiendo cómo funciona esto en tu mundo de supérnicos. Desde mi punto de vista, es más extraño que el mundo desconocido. Whitley rió entre dientes.
Esto también es nuevo para mí, ¿sabes? No todos los días tus padres se divorcian y sumen en el caos a la empresa más grande de Remnant. Jaune no podía imaginar cómo se sentiría si sus padres se divorciaran. Sabía que para Whitley era diferente, ya que sus padres llevaban mucho tiempo sin llevarse bien, pero un divorcio era algo tan definitivo que debió de afectarle. Debe ser duro verlos pelear así. Eso pensarías, pero si quieres saber la verdad, la relación de mis padres es mejor ahora que en la última década y media. ¿Qué? Pero se están divorciando. Lo que pasa cuando tu relación no puede ir peor. Lo sé. Ni siquiera yo lo predecía. Whitley parecía emocionado. Casi tan emocionado como cuando descubrió que Jaune era cuidador. La verdad es que, con cómo van las cosas, puede que tenga un nuevo hermano pronto. Jaune se quedó boquiabierto. ¿No hablarás en serio? Bueno, no hablo en serio sobre lo de los hermanos, pero el resto es cierto. Puede que mis padres estén teniendo la pelea más grande de sus vidas, pero por alguna razón ambos parecen muy metidos en ella. Nunca los había visto con tanta energía. Mi teoría actual es que ambos se aburrían. Mi padre prácticamente dejaba que la empresa se manejara sola y mi madre no hacía más que beber. Esta pelea ha despertado algo en ellos. Ambos enfrentan desafíos con consecuencias reales, algo que no habían tenido que hacer en mucho tiempo. Me pregunto si así era cuando se conocieron, cuando la SDC no era tan dominante, y por qué se casaron en primer lugar. Claro, respondió Jaune, desistiendo de comprender. ¿Podemos pasar al tema de los negocios? Oye, fuiste tú quien lo mencionó, dijo Whitley con frialdad. Pero entiendo que quieras saber qué pasa con Emerald. Por desgracia, tengo malas noticias al respecto. No puedo contactarla. A Jaune se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que su pergamino ya no existe. O ella lo destruyó, o alguien más lo hizo. No podía ser. Esmeralda podría haber estado enfadada con él, pero dudaba que estuviera tan furiosa como para destruir su única forma de comunicación. Eso solo dejaba la segunda opción, pero ¿quién podría haberlo hecho? El único nombre que le vino a la mente fue Azufre. Jaune movía rápidamente la pierna arriba y abajo, rascándose los brazos mientras pensaba en las posibilidades. Sulpur había matado a Blake, así que teóricamente sería lo suficientemente fuerte como para cazar a Emerald, pero había una diferencia clave. Blake no había estado preparado para Sulpur, mientras que Emerald sabía exactamente quién era y debería haber estado alerta. Incluso si las cosas salían mal, podría haber usado su apariencia para escapar. Pero ¿y si las cosas hubieran salido realmente mal? ¿Quién sabía cuántos trucos tendría Sulpur bajo la manga? Tenemos que salvarla, jadeó Jaune. ¿Salvarla de quién? ¿Whitley era estúpido? De Sulpur. ¿Quién más podría ser? Whitley fue directo al grano. No creo que Sulpur haya hecho esto. ¿Por qué no? Porque no te ha contactado. Quizás no lo entiendo bien, pero por tu descripción, no parece el tipo de persona a la que le importe ir tras cabos sueltos. Todo lo que hace está al servicio de un plan mayor. Si fuera tras Emerald, no te dejaría con la duda. O la mataría directamente y te dejaría el cuerpo para que lo encontraras. Jaune deseaba que Whitley no dijera eso. O la secuestraría y te retaría a intentar recuperarla. El razonamiento de Whitley era acertado, así que Jaune se permitió calmarse un poco. Sin embargo, había un problema. Si Sulpur no era el responsable, ¿quién lo era? Emerald no era débil. Un matón cualquiera no la atraparía mejor que Sulpur. Tendría que ser alguien con entrenamiento de cazador o algo similar. Un cambio en la cabeza de Jaune. En realidad, quizá no. Emerald llevaba un tiempo en la calle, sin dinero ni apoyo. ¿Quién sabía cómo estaría? En circunstancias normales, no había mucha gente capaz de vencerla, pero si estaba muerta de hambre y distraída, quizá un grupo de matones con suerte sería suficiente. En ese caso, Jaune tenía la mirada fija en el responsable. Ocurrió en un instante. Jaune ni siquiera sabía qué hacía, pero lo siguiente que supo fue que sus dedos estaban agarrando el cuello de Whitley. El chico, mucho más bajo, no parecía asustado ni molesto cuando Jaune lo levantó de la silla y acercó sus rostros lo suficiente como para que pudieran sentir la respiración del otro. Pareces enojado. No sé qué se te ocurrió, pero te aseguro que no le hice nada a Emerald. Pero lo hiciste. La echaste. Whitley bajó las cejas, frustrado. Y creo que ya expliqué mi razonamiento. No me importa tu estúpido razonamiento. Es tu culpa que Emerald esté en problemas o... Jaune no podía decirlo, apenas podía pensarlo. ¿Cómo vas a arreglar esto? ¿Cómo se supone que encontremos a una sola persona en todo Vale?
Whitley agarró la muñeca de Jaune y le apartó la mano. Jaune lo soltó no porque estuviera más contento, sino porque sabía que necesitaba su ayuda. Hacemos lo que cualquier persona normal hace. Presentamos una denuncia. Jaune casi volvió a atacar a Whitley en el cuello. No te metas conmigo. La policía tardará demasiado si hace algo. Whitley se encogió de hombros. Normalmente tendrías razón, pero la policía suele trabajar mucho más rápido y con más ahínco cuando el SDC ofrece una recompensa sustancial. Solo han pasado unos días, pero ya he conseguido un par de avistamientos. ¿Un par de días? Eso significaba que Whitley sabía que Emerald había desaparecido antes de todo esto y no se había molestado en decírselo. No, Jaune no podía culpar a Whitley. Era su culpa por no saberlo. Si se hubiera tragado su estúpido orgullo y la hubiera llamado, esto no habría sucedido. Dicho esto, continuó Whitley, los avistamientos han desaparecido, e incluso los que tengo no son concretos. Quizás tengas razón con lo de la policía. Quizás sea hora de buscar otras fuentes de información. ¿Y dónde sugieres que encontremos eso? El club estaba exactamente como Jaune lo recordaba. Desde las columnas de cristal hasta la pista de baile que provocaba convulsiones, pasando por Junior limpiando vasos detrás de la barra, y vaya, qué contento estaba de verlo. A Whitley no pareció importarle ni notar la mirada asesina que Junior les lanzaba mientras se acercaba a la barra. Jaune no tuvo más remedio que seguirlo, aunque solo fuera para evitar que lo asaltaran. En serio, ¿no se dio cuenta de que todas las miradas del club estaban fijas en el maletín metálico que sostenía? Bien podría haber tenido un letrero parpadeante para avisarles a todos que dentro había algo valioso que merecía la pena robar. No son bienvenidos aquí, dijo Junior al acercarse a la barra. Los gemelos se acercaron, listos para echarlos, pero como siempre, Whitley irrumpió sin pensárselo dos veces. ¿Por qué? Solo estamos aquí para hablar de negocios y no causar problemas. Junior pareció un poco sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Si quieres quedarte, está bien, es él quien tiene que irse. Vamos, ¿no me das un respiro? No pretendía destruir tu club. Junior golpeó el mostrador con la mano. ¿Tienes idea de cuánto me costaron? Ya fue bastante malo con el daño que me hizo la rubia la primera vez, pero ustedes dos casi me arruinan. Jaune sabía que no debía, pero no pudo evitarlo. Qué triste. El jefe mafioso tiene dificultades para pagar sus cuentas. ¿Cómo sobrevivirá la ciudad? Melanie, Miltia, sáquenlo de aquí. No se preocupen por ser amables. Antes de que los gemelos pudieran ejecutar su castigo, Whitley se interpuso entre ellos. Les pido disculpas por cualquier problema que mi empleado les haya causado. Estoy más que dispuesto a reembolsarles cualquier daño. ¿Cuánto fue? Junior resopló. Más de lo que jamás podrías soñar, niño. Whitley sacó una chequera del bolsillo y rápidamente extendió un cheque a nombre de Junior. ¿Esto lo cubre? Junior se quedó en silencio sepulcral mientras miraba el trozo de papel rectangular. Ni siquiera movió los ojos. Era como si Whitley le hubiera quemado los circuitos. Finalmente, los gemelos se inclinaron para echar un vistazo y jadearon al unísono. Fue un cambio de personalidad total. De repente, los gemelos se le echaron encima, ofreciéndole asiento, bebidas e incluso un baile erótico si quería. Jaune admitió estar un poco molesto. No por la atención que Whitley recibía, sino porque estaba dispuesto a derrochar en encontrar a Esmeralda ahora que Jaune había vuelto al grupo, pero sin él, ella había quedado completamente aislada. Parecía una extorsión. Finalmente, Junior recuperó la voz. ¿Eres Whitley Schne? Lo soy. ¿No me reconociste? Sí, solo que, no pensé. No importa. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Necesitamos encontrar a alguien cuanto antes. Emerald desapareció y su pergamino fue destruido. Peor aún, puede que no quiera que la encuentren. Junior echó un vistazo rápido a Jaune, mostrando apenas una pizca de compasión. Así que se fue del nido. Bueno, no me corresponde decidir si debes ir tras ella o no. Si quieres encontrarla, haré todo lo posible. Por favor, dame un tiempo para hablar con mis contactos. Disfruta del club mientras tanto. Seguro que los gemelos pueden entretenerte mientras esperas. Claro que sí. El señor Schne puede pedirnos lo que sea. Jaune gimió y se sentó en la barra, sin esperar recibir el servicio de primera que recibía Whitley. Esperaron 2 horas agonizantes, durante las cuales Jaune solo podía preocuparse por el destino de Emerald. Al menos Whitley tenía a las gemelas con quien hablar, aunque nunca aceptara sus insinuaciones.
Solo llegó a complacerlas, y de hecho parecía disfrutar viendo hasta dónde podía presionarlas antes de que se dieran cuenta. Si Jaune no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que las hermanas Malachite pudieran ser tomadas por tontas, pero Whitley las tenía bajo su control con profesionalismo. Junior finalmente regresó y les dio información bastante útil, aunque preocupante. Una chica que coincidía con la descripción de Emerald había sido vista con una pandilla pequeña pero violenta llamada el Consejo. Generalmente se limitaban a la parte baja de la ciudad, organizando peleas ilegales y todas las apuestas que conlleva, pero recientemente se han visto involucrados en una serie de robos. Algo que solo harían si tuvieran una forma segura de salirse con la suya. Algo así como una ilusión. Jaune lo escuchó todo sin mostrar emoción alguna. No quería creer que, tras dejarlo, Emerald se convertiría en una criminal, pero la información parecía buena y no había alternativas. Whitley, por su parte, no tuvo ningún problema en creerlo. ¿Y dónde podemos contactar con este consejo? No hay problema. Operan desde un viejo almacén en el Distrito Sur. También es donde organizan todas sus peleas. Puedo organizar una reunión, aunque podría llevar algo de tiempo. El líder del consejo no es precisamente conocido por su cortesía. Te agradecería que pudieras... ¡No!, gritó Jaune, interrumpiendo a Whitley. No voy a quedarme esperando a hacer llamadas y respuestas mientras Emerald está en apuros. Whitley tamborileó con el dedo sobre la barra. Según la información que nos han dado, parece más probable que Emerald se haya unido a este grupo voluntariamente y no corra peligro inmediato. Si es así, nuestra mejor opción es negociar con ellos. ¿Qué otra opción nos queda? ¿Planeas irrumpir en su cuartel general en un asalto individual y simplemente exigir el regreso de Emerald? Ese era exactamente su plan, y lo demostró levantándose del bar y marchando directamente hacia la puerta. Jaune no necesitó caminar todo el camino para darse cuenta de que era una mala idea. Lo supo en cuanto salió del club, pero continuó de todos modos. Si ser inteligente significaba demorarse, prefería ser estúpido. Emerald no merecía que la hicieran esperar. No después de haberla hecho esperar tanto tiempo. Jaune encontró el almacén del consejo con facilidad, aunque no se veía muy diferente de los de al lado. Un poco más deteriorado que los demás y con muchos más grafitis en las paredes, pero nada que indicara un cuartel general de una banda. Lo que lo delató fue el guardia que estaba junto a la puerta lateral. No era un guardia profesional, eso seguro. Solo un tipo con una sudadera raída que probablemente había sacado la vara corta. Parecía sorprendido de ver venir a Jaune y escondió una lata de cerveza a sus espaldas para parecer al menos un poco más profesional. No ayudó mucho, ya que Jaune podía oler el alcohol y quién sabe qué más que emanaba del guardia a montones. No te había visto por aquí antes. ¿Qué quieres? Estoy aquí para ver al consejo. Los labios del guardia se curvaron en una mueca. Bueno, mala suerte. No hay peleas esta noche y no me avisaron de ningún invitado, así que ¿por qué no te largas? Para recalcar su punto, sacó una navaja pequeña del bolsillo. Una más adecuada para la cocina que para el combate. Quizás habría asustado a cualquiera, pero Jaune había pasado por demasiado como para dejarse intimidar por un aspirante a gángster. Jaune le dio un ligero empujón al guardia, y la simple resistencia pareció ser demasiado para él, quien cayó al suelo, atónito. Jaune no le dedicó ni un segundo más y abrió la puerta. Obviamente, el consejo había realizado importantes renovaciones desde que asumió el control. Había un foso gigante en el centro, excavado en los cimientos del edificio, de unos 2 metros de profundidad y lleno de arena. Alrededor de ese foso había varias gradas y una zona separada con bonitas sillas y mesas que debían ser para los VIP. Dentro de esa zona VIP había unas 20 personas que debían de formar el consejo, y entre ellas estaba la persona que Jaune buscaba. Emerald estaba arrodillada junto a lo que Jaune solo podía llamar un trono, con la mirada fija en el suelo, mientras el resto de la pandilla bebía y fumaba a sus anchas. Como no participaba en la fiesta, fue la primera en notarlo. Su boca formó un círculo al soltar un jadeo silencioso y sus ojos cobraron vida, pero no con esperanza. Solo miedo. No tardaron en notar su presencia y pronto todo el grupo lo miró. Curiosamente, lo primero que notó Jaune fue lo jóvenes que eran todos. Dudaba que hubiera un hombre o una mujer mayor de 30. La única excepción sería el hombre sentado en el trono junto al cual Emerald estaba arrodillada. Parecía bastante mayor que el resto del grupo, aunque se esforzaba por disimular su edad con vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero. Le recordaba a Jaune más a un motociclista que a un líder de banda.
Oigan, ¿quién de ustedes, pequeños cabrones, invitó al extra? Ninguno dijo una palabra y el líder siseó. Maldito novato, ni siquiera sabe vigilar una puerta. Supongo que pasará más tiempo en el foso. Un escalofrío literal pareció acompañar esas palabras mientras los miembros del consejo temblaban. Ni siquiera Esmeralda era inmune. ¿Por qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué parecía tan derrotada? La Esmeralda Jaune que conocía era demasiado fuerte para ser subyugada por un delincuente de pacotilla disfrazado de motociclista. Oye, idiota. ¿Estás sordo? Cuando te hablo, espero una respuesta. Jaune no había prestado atención, pero podía adivinar bastante bien lo que se había dicho. Estoy aquí por Esmeralda. El líder estiró el cuello para mirar por encima del reposabrazos. ¿Para qué querrías cosas usadas como ella? Le dio una palmada en la nuca y ella no hizo nada por detenerlo. Jaune reprimió un gruñido. No suelo dedicarme a la prostitución, pero ya que tienes las agallas para venir a mi casa bailando, ¿qué tal si te ofrezco algo? Trato hecho. Contraoferta. ¿Dejas ir a Emerald y yo no les doy una paliza a todos aquí? ¿Matarlo a golpes? Anda, ¿eres de secundaria? El líder se rió y pronto el resto de la pandilla lo siguió. Quizás me equivoqué contigo, porque si alguien secuestrara a mi chica y empezara a tratarla como una esclava desechable, estaría dispuesto a matarlo. Le arrancaría las pelotas y se las metería por la garganta. Lo curioso es que ahora mismo parece que viniste aquí a secuestrarla. Ella no es tu chica. Entonces supongo que es tuya. Pero entonces, ¿por qué está conmigo? No es de nadie. Jaune no sabía que fuera posible estar tan enojado. Lo único que le impedía invocar su espada y atacar era la pequeña parte de su cerebro que aún razonaba, diciéndole que atacar 1 contra 20 sería una completa estupidez. Qué lástima que Jaune no se sintiera especialmente listo en ese momento. Si dices que chico tan guapo, pero no creo que Emerald vaya a expresar sus propios pensamientos pronto, así que tendremos que decidir por ella. Miró a Emerald y ella se estremeció. Nuevo trato. Peleamos. Tú ganas y puedes salir de aquí con Emerald y hacerle todas las caritas que quieras. Si yo gano, estarás muerta. Acepto. Jaune saltó al foso sin pensarlo 2 veces. Si le dieran la oportunidad de reventarle un par de dientes a ese imbécil, lo haría con gusto. El líder sonrió y saltó tras él. El resto del consejo rodeó el foso y vitoreó como si su deporte favorito acabara de empezar. Probablemente sí. Uno de los miembros arrojó un bate de metal que su líder atrapó. Luego llamó a Esmeralda, quien había llegado al borde del pozo con el mismo aspecto que una niña pequeña que no encontraba a sus padres. Espero que te emocione verme partirle el cráneo a tu novio. Hablando de eso, ¿cómo te llamas? Es Amarillo. Bueno, Jaune, no dudes en llamarme señor durante el poco tiempo que te queda. Así que era él. Le había estado dando vueltas en la cabeza, pero no quería creer que Emerald regresara con la persona que tanto la lastimó. No quería reconocer que quizá él fue quien la empujó hacia eso. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza hasta más tarde, Jaune invocó su espada, provocando un impresionado del recién burlado, y plantó el pie en la arena mientras adoptaba una postura de combate. Curiosamente, la mirada de Jaune se fijó en los zapatos de Sid. Eran negros como la medianoche y se estrechaban hasta una punta tan afilada que Jaune estaba seguro de que podría sacarle un ojo a alguien con ellos. Sin duda, algo a tener en cuenta. Vamos, héroe. No voy a salvar a la chica quedándome de brazos cruzados. Jaune siseó y cargó hacia adelante. No tenía ni idea de qué tenía Sir sobre Emerald para que actuara así, pero al fin y al cabo, solo era un tipo al mando de una pequeña banda. Derrotarlo no debería ser un problema. Sir blandió su bate hacia la cabeza de Jaune, pero era demasiado pronto. El bate falló y Sir quedó completamente expuesto. Habría sido la oportunidad perfecta para clavarle la espada en el costado, pero Jaune se detuvo. No fue porque viera una trampa, ni porque algo lo hubiera retenido. Jaune Arg no se movía porque estaba paralizado por el miedo. El sudor se le pegaba a la piel y podía oír la sangre bombeando en su cráneo. No tenía sentido. ¿Cómo podía tener tanto miedo? El señor no era nada comparado con monstruos como el sombrerero loco, pero aunque su mente sabía que no debía tener miedo, su cuerpo se oponía. Su cuerpo se oponía con tanta fuerza que se negaba a dar un paso más. ¿Sorprendido? Sir caminó lentamente hacia él. Sus zapatos parecían absorber las finas manchas de sangre mezcladas con la arena al caminar. Cada músculo del cuerpo de Jaune quería retroceder.
No eres el primero que pensó que podría irrumpir y derribar al consejo. La policía, otras bandas, incluso un cazador, no importaba lo fuertes que fueran, todos se encontraban en la misma situación que tú. El miedo es el gran ecualizador. El señor estaba justo frente a él y, por mucho que Jaune quisiera blandir su espada, darle un cabezazo o cualquier otra cosa, simplemente no podía. Le temblaban los brazos y respiraba de forma errática. Era como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Infundir miedo no es una apariencia muy útil. No puede ayudarme a luchar contra Grimm, no puede enriquecerme ni puede permitirme vengarme de mi padre, pero sí puede detener a los bienhechores arrogantes. No te molestes en intentar cambiar de opinión. Mi miedo te cala hondo. Así que eso era. Emerald y probablemente el resto del consejo habían quedado encadenados por la apariencia estúpidamente rota de Sir. Jaune solo llevaba unos segundos bajo ella y ya empezaba a sentirse mareado. ¿Cómo habría sido vivir bajo el control de Sir durante años, sabiendo que, por muy fuerte o valiente que te volvieras, siempre le tendrías miedo? Jaune podía imaginar fácilmente por qué Emerald había regresado sola. La semilla del miedo que Sir había plantado hacía tanto tiempo brotó y le roía el corazón. Sus opciones eran limitadas. Podía volver a estar sola en este mundo implacable o regresar con el hombre que abusó de ella. Ambas eran aterradoras, pero una le resultaba familiar y al menos con Sir sabría cuál era su lugar. ¿En serio, qué otra opción le quedaba? Mal conocido contra malo por conocer. Quizás Jaune estaba proyectando. Las razones podrían ser completamente diferentes, pero lo que sabía con certeza era que dejó a Emerald y que Sir la recogió. No había manera de evitarlo. De una forma u otra, era su culpa. Sir preparó su bateo, dando un gran espectáculo ante el público. El cuerpo de Jaune no podía hacer nada. Eso era mentira. Había una cosa que Jaune podía obligar a su cuerpo a hacer: huir. No lo hizo porque, una vez que empezó, sabía que no podría detenerse, y se negó a dejar atrás a Emerald. Jaune se mantuvo firme incluso cuando el miedo artificial fue eclipsado por el miedo real de que lo golpearan con un bate de béisbol. El señor blandió el bate. Jaune levantó los brazos para protegerse la cara, pero esa pequeña compasión fue todo lo que la apariencia de Sir le permitió. El bate se estrelló contra sus costillas. Ahora protegió la mayor parte del daño esta vez, pero eso no duraría. Estómago, pecho, espalda, brazos, hombros, piernas, rodillas. Sir los atacó a todos. Jaune estaba indefenso mientras su cuerpo y su mente se gritaban mutuamente, preguntándose por qué el otro no hacía lo que debía. Se suponía que luchar o huir era la táctica de supervivencia más básica de la naturaleza, pero la apariencia de Sir había dejado a Jaune incapaz incluso de eso. La multitud vitoreó mientras la paliza continuaba. El aura de Jaune se debilitaba cada vez más, y los crujidos del bate contra piel y hueso se hacían cada vez más fuertes. Un golpe brutal en la espinilla de Jaune lo mandó al suelo, aullando de dolor. Su mano se aferró a la zona afectada por todo lo que le hacía falta mientras rodaba, pues sabía que, con suficiente dolor, su cuerpo reaccionaría automáticamente. Si creía que encontrar esa pequeña escapatoria le ayudaría a contraatacar, estaba muy equivocado. Los espasmos de dolor escapaban por completo a su control, así que intentar manipularlos a su favor era inútil. Solo hacía que el espectáculo fuera más entretenido para el público. No sería tan divertido si el señor simplemente golpeara una piñata inmóvil. Los brazos de Sir debieron cansarse porque dejó el bate a un lado para concentrarse en patear a Jaune. Esos zapatos afilados se clavaron en el costado de Jaune como si fueran picahielos. Eran tan afilados o la apariencia de Sir solo le hacía pensar eso a Jaune. ¿Dónde terminaba el miedo fingido y dónde empezaba el miedo real? Vamos, pez gordo. ¿No viniste aquí para recuperar a tu chica? ¿A dónde se fue todo tu ánimo? Jaune solo pudo responder tosiendo un poco de sangre. Patético. Todos ustedes. Si todos se van a doblegar tan fácilmente, ¿por qué no me hacen rey de una vez? El señor echó la cabeza hacia atrás y suspiró como si se hubiera aburrido. Entonces, sus ojos se posaron en Esmeralda y sonrió con todos sus dientes. Creo que tu novio ya ha recibido suficiente castigo por mi parte. ¿Por qué no bajas aquí para terminar el trabajo y demostrarle a quién le perteneces de verdad? Sir movió la mano como si tirara de una correa invisible y, como un perro apaleado, Emerald obedeció. Caminaba con la cabeza tan baja que el cabello le cubría los ojos, pero Jaune estaba seguro de que lloraba. ¿Lloraba por él o por lo que estaba a punto de hacer? No lo sabía. Sir le entregó el bate a Emerald sin dudarlo, ¿y por qué lo haría?
Emerald no podía darse la vuelta y golpear a Sulpur, como tampoco podía arrancarse el pulgar de un mordisco. Jaune lo entendía. La apariencia de Sir era básicamente control mental en ese momento. Solo deseaba que Emerald dijera algo. No tenía que ser una disculpa ni una justificación. Solo quería oírla hablar para reconocer que estaba allí. Ella no dijo una palabra. Emerald le dio con el bate en la cabeza a Jaune. Dolió, pero fue mucho más leve de lo que podría haber sido. Sir lo notó y no le gustó. Sabes que contenerse no lo salvará. Solo hará que su sufrimiento se prolongue. Así que la próxima vez, dalo todo. Los dedos de Esmeralda se apretaron alrededor del bate y se mordió el labio inferior, pero no volvió a levantarlo. ¿Podemos parar esto, señor? Me disculpo por el comportamiento de Jaune, ¿podemos soltarlo? Prometo que no nos causará problemas. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Quizás no fuera gran cosa. Un pequeño acto de desafío ante la abrumadora autoridad de Sir, pero Emerald lo había hecho. Había superado el miedo de Sir para intentar salvarlo. Duró solo un instante. Sir agarró la nuca de Emerald y le levantó el pelo dolorosamente. El poder de su apariencia se intensificó junto con su ira. Estúpida. Cuando doy una orden, la cumples. Sin preguntas ni concesiones. Matarás a este pobre hombre y lo harás con una sonrisa. Sir le dio una bofetada a Emerald por si acaso y luego la soltó. Ahora, adelante. Emerald no tenía opción. El miedo que debía sentir probablemente era asfixiante. Jaune no la culpó mientras levantaba el bate por encima de su cabeza. Sabía que esta vez intentaría el tiro mortal. Jaune quería decirle algo, pero no tenía tiempo para expresar todo lo que quería decir. En cambio, sonrió esperando que lo entendiera. El bate bajó. Al mismo tiempo, el techo también se estrelló cuando algo lo atravesó. Era un artefacto metálico de 4 patas, equipado con armas enormes. Su cabeza brillante giró 360 grados, escaneando todo el almacén antes de fijarse en Sir. Enemigo detectado. Iniciando su presión. Sir solo pudo soltar un rápido que... antes de que el droide araña blandiera uno de sus enormes brazos y lo golpeara en el estómago. Salió volando hacia el otro extremo del almacén, rebotó contra la pared y se desplomó en el suelo. No volvió a levantarse. El impacto fue suficiente para romper su aura y dejarlo inconsciente. Ese era el peligro de confiar demasiado en la apariencia. No solo drenaba su aura al usarla, sino que cuando aparecía algo que no se veía afectado, como un robot, uno estaba prácticamente indefenso. Con el aura de Sir rota, los efectos de su apariencia se disiparon, causando que Emerald colapsara de rodillas como si la hubieran liberado de una soga, mientras el resto del consejo miraba con incredulidad al monstruo que había caído sobre ellos. Antes de que nadie pudiera decir una palabra, la puerta del almacén se abrió de golpe y entró Whitley, flanqueado por 4 caballeros adlesianos. Quiero que todos me presten atención. Hace 20 minutos, la empresa SDC ha comprado esta propiedad. Eso los convierte a todos en intrusos y, como pueden ver, la SDC se toma la seguridad muy en serio. El droide araña gigante pareció asentir. Ahora tienen 2 opciones. Primero, todos van a la cárcel por allanamiento y otros delitos relacionados que hayan cometido en las instalaciones. Segundo, se someten a la SDC y se convierten en mis nuevos empleados. Esto incluye un salario de tiempo completo y beneficios. No hubo discusión. Todos los miembros del consejo arrojaron sus armas y se presentaron ante Whitley, y así, sin más, se acabó. Whitley sonrió, les entregó unos papeles y se metió en el arenero donde estaban Jaune y Emerald. Bueno, Jaune, me gustaría preguntar cómo te fue en el rescate, pero puedo ver con mis propios ojos cómo te fue. Menos mal que llegué a tiempo. ¿Necesitas una ambulancia? No. Estoy bien. No lo estaba. Sentía como si todo su cuerpo se estuviera cocinando a fuego lento y estaba seguro de que estaba cubierto de moretones, pero su aura debería curarlo por completo en unas horas. Gracias por salvarme. ¿De dónde demonios sacaste un robot gigante? Whitley miró al amenazante robot con cierta confusión. ¿Te refieres a esa cosa? Es un equipo estándar para proteger las instalaciones de SDC. Lo tomé prestado de una planta de refinación cercana. Iba a traer 3, pero como alguien no podía quedarse quieto, no tuve tiempo. Jaune se sonrojó. Lo siento. No volverá a pasar. Mejor que no. Comprar este almacén sin una negociación adecuada fue caro, y si no encuentro la manera de rentabilizarlo, los accionistas tendrán mucho de qué quejarse. No sería bueno que la primera inversión del nuevo director ejecutivo fracasara.
No contraté a esos vándalos solo para salvarte. De verdad necesito empleados para poner esto en marcha cuanto antes. Whitley miró a Emerald, que seguía en silencio. Pero supongo que no es algo de lo que debas preocuparte. Los dejo a ustedes dos para que arreglen las cosas. Whitley salió del foso para celebrar una reunión de empresa, dándoles a Emerald y a él un merecido tiempo para sí mismos. Era extraño. Encontrar a Emerald había sido su único objetivo, pero ahora que la tenía, no sabía qué decir. Antes de que pudiera pensar en nada, Emerald se desplomó sobre su pecho y él pudo sentir sus lágrimas a través de su camisa. Idiota. ¿Por qué viniste? ¿No es obvio? Vine aquí a salvarte. Aunque supongo que la cagué de forma épica. Whitley interpretó al caballero heroico y salvó a la princesa y al príncipe indefensos. Pero, para ser justos, no pude traer un robot gigante de la muerte. Emerald rió discretamente entre sollozos. Jaune se alegró de poder alegrar el ambiente. Deberías haber huido en cuanto el señor usó su apariencia. Sé que podrías haberlo hecho. No, no podría. No, aunque eso significara dejarte atrás. ¿De qué serviría que me golpearan hasta la muerte delante de mí? Bueno, en realidad el plan no era que me golpearan hasta la muerte. Entonces, ¿cuál era el plan? Para dar la paliza. Esmeralda se apartó para que pudieran verse cara a cara. Incluso con las mejillas manchadas de lágrimas, era hermosa. Entonces le dio un puñetazo en el hombro, que con su aura tan baja le dolió muchísimo. Eres un idiota. Jaune hizo una mueca. Supongo que sí. Pero sabes que este es el idiota del que me enamoré. El que decidió ir a Tripilital solo para salvar a una chica que apenas conocía. El que se arriesgó con un ladrón inútil. El que creía haber perdido después de Beacon. Sobre eso, lo siento mucho. Nunca debí haber. Emerald se llevó un dedo a los labios. No te disculpes. Fue mi culpa. Si no hubiera ayudado a esa mujer, nada de esto habría pasado. Beacon no habría caído y no habríamos peleado. Es la razón por la que volví al consejo. Bueno, supongo que pensé que merecía un castigo. Jaune colocó su mano detrás de la oreja de Emerald. No vuelvas a pensar eso. No importa lo que hayas hecho, nadie merece lo que el señor te hizo pasar. Lo que pasó fue culpa de ambos, así que dejémoslo en paz. ¿Cómo puedes decir eso? No deberías perdonar tan fácilmente. No es perdón. La verdad es que ya no me aferro al pasado ni me preocupo por cosas que no puedo cambiar. Solo quiero mirar hacia el futuro, y quiero que ese futuro sea contigo. Eres un idiota. Esa noche durmieron juntos hasta el final esta vez. Todo lo que querían decir, cada disculpa y cada promesa, se dijeron sin palabras en ese momento. Las cosas no eran perfectas, nunca lo serían, especialmente con el camino que eligieron, pero por una sola noche lo sintieron.